La primera vez que Santiago Vargas vio a su padre llorar fue el día que regresó del hospital con las manos vendadas, como momias, los dedos destrozados más allá de cualquier reparación posible. No fueron las lágrimas silenciosas de dolor físico lo que marcó al niño de 8 años, sino los sollozos desgarradores de un hombre que sabía que su vida como boxeador, su única identidad, su único sustento, había terminado en 3 minutos y 27 segundos de un sparring que nunca debió. Haber aceptado a Miguel el Martillo Vargas había sido una promesa del boxeo mexicano. Invicto en 23 peleas, escalando rápidamente en los rankings mundiales. No era una estrella todavía, pero estaba cerca, tan cerca, que podía saborear la gloria. Entrenaba en un gimnasio humilde en Tepito, el barrio Bravo de la Ciudad de México, donde los sueños se forjaban entre el sudor y la pobreza, donde cada golpe al saco era una declaración de guerra contra el destino. El día que cambió todo comenzó como una oportunidad dorada. El equipo de Saúl Canelo Álvarez necesitaba sparrings para su preparación para una pelea de título mundial. Buscaban boxeadores duros, agresivos, que pudieran simular el estilo de su próximo oponente. El pago era extraordinario, en 50,000 pesos por una semana de trabajo. Para Miguel, que mantenía a su esposa Rosa y sus 3 hijos con lo poco que ganaba de peleas preliminares, ERA y una fortuna. Pero Miguel no era solo otro sparring, era demasiado orgulloso. Demasiado hambriento de reconocimiento. En lugar de simplemente ayudar a Canelo a prepararse, decidió que esta era su oportunidad de demostrar que merecía estar entre los grandes. En el tercer día de sparring, ignorando las instrucciones explícitas de mantener la intensidad al 70%, Miguel atacó con todo lo que tenían por 3 minutos. El gimnasio en Big Bear, California, fue testigo de una guerra. Miguel conectó golpes que sorprendieron a todos, incluyendo a Canelo. Por un momento parecía que David podría vencer a Goliat, pero el boxeo profesional no es un cuento de hadas. En el último segundo del tercer round, cuando Miguel lanzó un gancho amplio, dejando su guardia abierta, Canelo respondió por instinto con un contrarrecto perfecto seguido de un uppercut devastador. Miguel cayó mal, sus manos atrapadas bajo su cuerpo en un ángulo antinatural. El crujido fue audible hasta en la última fila del gimnasio. Cuando intentó levantarse apoyándose en sus manos, gritó como Santiago nunca había escuchado a un hombre gritar. 14 huesos rotos en ambas manos, daño nervioso irreversible. Fin de la carrera. La familia Vargas se derrumbó como un castillo de naipes, sin poder boxear, sin educación formal, sin ahorros, porque todo se había invertido en el sueño del boxeo. Miguel cayó en una depresión profunda. Comenzó a beber, primero para calmar el dolor físico, luego para olvidar el emocional. Rosa tomó 2 trabajos limpiando casas, pero no era suficiente. Perdieron su departamento, se mudaron con parientes, luego a un cuarto de azotea que se inundaba cuando llovían. Santiago, el mayor de los 3 hijos, abandonó la escuela a los 12 años para trabajar. Sus hermanas, las gemelas Sofía y Valentina, apenas 10 años, vendían chicles en los semáforos. Pero lo peor era ver a su padre, alguna vez un guerrero orgulloso, sentado en una silla desvencijada, mirando sus manos deformes, murmurando una y otra vez: pude haberle ganado. Si no hubiera sido por ese último golpe, pude haberle ganado. Con el tiempo, la historia se distorsionó en la mente de Miguel. Ya no era un sparring que había salido mal, era una injusticia, una trampa, un robo. Canelo me destruyó a propósito, comenzó a decir. Vio que era una amenaza y me eliminó. Me robó mi futuro, el futuro de mis hijos. Y Santiago, escuchando estas palabras día tras día, año tras año, comenzó a creerlas. La semilla del resentimiento creció hasta convertirse en odio. Cada vez que veía a Canelo en la televisión ganando millones, viviendo en mansiones, Santiago apretaba los puños hasta que las uñas se clavaban en sus palmas. Ese hombre había destruido a su familia. Ese hombre era la razón por la que su madre tosía sangre por trabajar demasiado, por la que sus hermanas no podían ir a la escuela, por la que su padre se había convertido en un fantasma de sí mismo. En los 14 años, Santiago comenzó a entrenar en secreto, no en un gimnasio. No tenían dinero para eso, sino en un estacionamiento abandonado cerca de su casa. Colgó un costal relleno de arena y trapos viejos de una viga oxidada. Se envolvía las manos con tiras de tela cortadas de sábanas viejas. Corría descalzo por las calles de Tepito a las 4 de la mañana, esquivando borrachos y perros callejeros. Robaba tiempo entre sus trabajos de cargador en el mercado para hacer sombra, imaginando siempre que su oponente era Canelo. No entrenaba por amor al boxeo, entrenaba por venganza. Cada golpe al saco era una promesa de retribución. Cada kilómetro corrido era un paso más cerca de su objetivo. Desarrolló un estilo salvaje, sin técnica refinada, pero con una agresividad que asustaba a los pocos que lo veían entrenar. Los vagabundos que dormían en el estacionamiento lo apodaron el fantasma porque aparecía antes del amanecer,
y desaparecía con las primeras luces del día. A los 16, Santiago ya no era el niño flacucho que había visto a su padre regresar destruido del hospital. Era un joven de 1,80 m, con músculos forjados por el trabajo duro y el entrenamiento obsesivo. Sus manos estaban callosas como las de un obrero de 50 años, sus nudillos permanentemente hinchados de golpear el saco sin guantes apropiados. Pero sus ojos eran lo más impresionante. Ardían con un fuego que no era pasión sino furia concentrada. Un día, Rosa encontró el cuaderno donde Santiago llevaba un registro de su entrenamiento, páginas y páginas de rutinas dietis improvisadas, con lo poco que podían comer, y en cada página, como un mantra obsesivo, las palabras "An por papá, An por la familia, contra Canelo". Rosa lloró toda la noche, viendo cómo el veneno del resentimiento había infectado a su hijo mayor. Ann intentó hablar con él, explicarle que fue un accidente, que en el boxeo estas cosas pasan, pero Santiago la interrumpió con frialdad. ¿Un accidente? ¿Has visto a papá últimamente, mamá? ¿Has visto sus manos? ¿Has visto cómo llora cuando cree que nadie lo ve? ¿Has visto a mis hermanas contar monedas para ver si alcanza para comer? No fue un accidente, fue una ejecución. Los años pasaron, Santiago cumplió 18, luego 19, luego 20. Su obsesión no disminuyó, se intensificó. Consiguió trabajo nocturno en una fábrica para poder entrenar durante el día, en un gimnasio de verdad, pagando con dinero que su familia necesitaba desesperadamente. El entrenador, un excampeón nacional llamado Don Luis, vio potencial en él, pero también vio la oscuridad. Peleas con demasiado odio, muchacho, le dijo después de verlo noquear brutalmente a un sparring. El boxeo con odio es como manejar borracho. Puedes llegar lejos, pero eventualmente te estrellas. No me importa estrellarme, respondió Santiago, siempre y cuando me lleve a alguien conmigo. La oportunidad que Santiago había estado esperando llegó de forma inesperada. Canelo organizaría una conferencia de prensa abierta al público en el Zócalo de la Ciudad de México para anunciar su próxima pelea y su nueva fundación benéfica. Sería al aire libre, con miles de personas, transmitido en vivo por televisión nacional. En Santiago vio su oportunidad, se preparó durante semanas, no físicamente, eso lo había hecho durante años, sino mentalmente. Practicó lo que diría, como lo diría. Sabía que tendría solo unos segundos antes de que la seguridad interviniera. Tenía que hacer que cada palabra contara, que cada palabra cortara como una navaja. En el día de la conferencia, Santiago llegó temprano, posicionándose en la primera fila de la sección pública. Vestía la única ropa decente que tenían, unos jeans negros y una camisa blanca que Rosa había planchado sin saber para qué la necesitaba. En su bolsillo llevaba una foto a su familia antes del accidente, su padre sonriendo con sus guantes de boxeo, todos juntos, todos felices. A la conferencia comenzó con la pompa habitual. Canelo habló sobre su próxima pelea, sobre su fundación, sobre devolver a la comunidad. La ironía quemaba a Santiago, devolver a la comunidad, mientras familias como la suya se pudrían en la miseria que la había causado. Cuando abrieron el turno de preguntas del público, Santiago esperó el momento perfecto. Fue cuando un niño le preguntó a Canelo sobre su inspiración que Santiago se puso de pie. Su voz cortó el aire como un trueno. Mi inspiración es vengar a mi padre, a quien destruiste. El silencio fue instantáneo. Miles de ojos se volvieron hacia él. Las cámaras de televisión lo enfocaron, los guardias de seguridad comenzaron a moverse. Pero Canelo los detuvo con un gesto. Intrigado, en Santiago continuó, su voz temblando no de miedo sino de años de rabia contenida. Miguel Vargas, ¿lo recuerdas? El sparring al que le destrozaste las manos hace 12 años. El hombre al que le robaste su carrera, su dignidad, su vida. Mi padre lo destruiste, porque era una amenaza, porque por 3 minutos te demostró que no eras invencible. Sacó la foto de su bolsillo y la levantó. Esta era mi familia antes de que la destruyeras. Mi padre era un boxeador con futuro. Mis hermanas iban a la escuela. Mi madre no tosía sangre por trabajar 20 horas al día. Yo tenía una infancia. Todo eso lo destruiste con 2 golpes. La multitud murmuraba. Algunos grababan con sus teléfonos. Los periodistas tecleaban frenéticamente. Pero Canelo permanecía, inmóvil, mirando fijamente a Santiago. Y por primera vez en años, Santiago vio algo que no esperaba en esos ojos: reconocimiento y dolor. Te reto, declaró Santiago, su voz ahora firme y clara. Aquí, frente a todo México, te reto a una pelea. No por títulos, no por dinero. Por honor, por justicia, por mi padre, a menos que seas un cobarde que solo puede vencer a sparrings indefensos. La provocación era calculada, diseñada para forzar una respuesta. La multitud contuvo el aliento. Este era el tipo de drama que no se veía en conferencias de prensa scriptadas. Un joven David retando a Goliat, no con una honda sino con palabras.
cargadas de dolor generacional. Canelo se levantó lentamente de su asiento. Caminó hacia el borde del escenario, más cerca de Santiago. Cuando habló, su voz era calmada pero llevaba el peso de la autoridad. Santiago Vargas dijo, y el joven se sorprendió de que supiera su nombre. He esperado 12 años para tener esta conversación. La respuesta descolocó a Santiago. ¿Esperado? ¿Qué significaba eso? Canelo continuó, sé quién eres, sé quién es tu padre. Y sé lo que pasó ese día mejor que nadie, porque no ha pasado un solo día desde entonces que no lo recuerde. Se volvió hacia la audiencia, pero sus palabras eran para Santiago. Tu padre era un guerrero. En esos 3 minutos, me dio una de las peleas más duras de mi vida de sparring. Pero cometió un error. Confundió un entrenamiento con una guerra. Vino a Noquerm, no a ayudarme a entrenar. Y cuando alguien viene con malas intenciones al ring, el ring responde. No fue personal, continuó Canelo ahora mirando directamente a Santiago. Fue un reflejo, un instinto. Cuando vi que caía mal, traté de atraparlo, pero fue muy tarde. Los doctores, los mejores que mi dinero pudo pagar, hicieron todo lo posible. Pagué cada cuenta médica, cada tratamiento. Tu padre lo rechazó todo. Dijo que no quería mi lástima ni mi dinero de culpa. Santiago sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Canelo había tratado de ayudar? Su padre nunca mencionó eso. Pero acepto tu reto, dijo Canelo, causando una explosión de murmullos. No para pelear contigo, sino para algo mejor. Te reto a entrenar conmigo por 3 meses. Te reto a conocer la verdad completa. Te reto a convertir ese odio en algo productivo. Y si después de esos 3 meses todavía quieres pelear, entonces pelearemos. Pero no será por venganza, será por cerrar un círculo. Extendió su mano hacia Santiago. Esta es mi oferta, públicamente frente a todo México. ¿Qué dices? Santiago miraba la mano extendida como si fuera una serpiente venenosa. Todo en él gritaba que era una trampa, un truco. Pero también estaba la audiencia, las cámaras, la presión de miles de ojos esperando su respuesta. Y algo más en una pequeña voz en su interior que susurraba que tal vez, solo tal vez, había más en esta historia de lo que sabía. Si esto es un truco, comenzó Santiago. No es un truco, interrumpió Canelo. Es una oportunidad para ambos, para sanar algo que ha estado roto demasiado tiempo. Santiago miró la foto en su mano, la familia feliz que ya no existía. Luego miró la mano extendida del hombre que había odiado por más de una década. El momento se extendió como una eternidad. Finalmente, lentamente estrechó la mano de Canelo en el zócalo, estalló en aplausos y gritos. Los flashes de las cámaras eran cegadores, pero Santiago solo escuchaba las palabras de Canelo cuando se acercó y susurró. Tu padre estaría orgulloso. D2 Valor. Ahora déjame mostrarte cómo convertir ese valor en grandeza. Los 3 meses que siguieron fueron los más intensos y transformadores de la vida de Santiago. El primer día en el gimnasio de Canelo en San Diego fue surreal. El lugar era un palacio comparado con donde había entrenado en equipamiento de última generación, nutricionistas, fisioterapeutas, todo lo que el dinero podía comprar. Pero Santiago no estaba ahí por las comodidades. Estaba ahí por respuestas. El primer shock vino cuando Canelo le mostró videos del sparring de hace 12 años. Santiago nunca los había visto. Ahí estaba su padre, joven, fuerte, agresivo, demasiado agresivo. Se podía ver claramente cómo ignoraba las instrucciones del entrenador, cómo buscaba el knockout, cómo Canelo intentaba inicialmente solo defenderse y trabajar técnica hasta que Miguel lo forzó a responder. Tu padre era talentoso, dijo Canelo mientras miraban los videos. Pero confundió bravura con inteligencia. ¿En el boxeo? ¿Como en la vida? El que pierde la cabeza, pierde la pelea. Pero el video más revelador fue el de después del accidente. Mostraba a Canelo en el hospital discutiendo acaloradamente con los doctores, exigiendo los mejores especialistas, ofreciendo pagar lo que fuera necesario. Mostraba a Miguel, consciente pero furioso, gritándole a Canelo que se fuera, que no necesitaba su caridad, que prefería pudrirse antes que aceptar su dinero. Intenté ayudar por años, explicó Canelo. Mandé dinero anónimamente, pero tu padre lo descubría y lo devolvía. Intenté conseguirle trabajo como entrenador, pero lo rechazó. Su orgullo era más grande que su necesidad, y ese orgullo los hundió a todos. Santiago entrenaba con una intensidad que impresionaba hasta los sparrings profesionales de Canelo. Pero ahora había una diferencia. Eddie Reynoso, el legendario entrenador de Canelo, estaba puliendo su técnica bruta, canalizando su agresividad salvaje en precisión controlada. Tienes poder natural, le dijo Eddie después de una sesión particularmente intensa, pero el poder sin control es solo violencia. El boxeo es arte, no guerra. Durante las tardes, después del entrenamiento, Canelo y Santiago hablaban, no como campeón y retador, sino como 2 hombres unidos por una tragedia. Canelo compartió sus propias luchas, su infancia de pobreza vendiendo paletas, sus hermanos, boxeadores, la presión de ser el menor,
tratando de sobresalir. ¿Sabes por qué tu padre me impresionó tanto ese día?, preguntó Canelo una tarde mientras se ponían hielo en las manos después de trabajar en el saco. Porque me recordó a mí mismo cuando era joven, hambriento, desesperado por probarse, dispuesto a todo. La diferencia es que yo tuve suerte. Tuve mentores que me enseñaron a controlar esa hambre. Tu padre no tuvo esa suerte. Una noche, Canelo llevó a Santiago a cenar a un restaurante mexicano modesto, lejos de los lugares lujosos que frecuentaba habitualmente. Mientras comían tacos como dos personas normales, Canelo hizo una revelación que cambiaría todo. He estado mandando dinero a tu familia todos estos años, no directamente, porque sabía que lo rechazarían. Pero las becas anónimas que tus hermanas recibieron para volver a la escuela, el trabajo casual que tu madre consiguió en una oficina, con mejor pago y seguro médico, el programa de rehabilitación gratuito al que tu padre asiste a regañadientes, todo eso lo he pagado yo. Santiago dejó caer su taco. ¿Qué? Pero, ¿por qué? Porque la responsabilidad no termina cuando suena la campana, respondió Canelo. Tu padre vino a ayudarme a entrenar y salió herido. No importa que él haya roto las reglas, sucedió bajo mi responsabilidad. Y un hombre de verdad asume sus responsabilidades, aunque no sean completamente su culpa. Santiago sintió años de odio comenzar a resquebrajarse como hielo bajo el sol. Mi padre, ¿él sabe? No, y no debe saberlo. Su orgullo es lo único que le queda. Quitarle eso sería destruirlo completamente. Esa noche, Santiago lloró por primera vez desde que era niño, no lágrimas de rabia o frustración, sino de algo más complejo, alivio, confusión, y una extraña forma de duelo por todos los años perdidos, odiando al hombre equivocado. El entrenamiento continuó, pero ahora, con un propósito diferente. Santiago ya no entrenaba para destruir, sino para construir. Canelo lo inscribió en peleas amateur bajo un nombre falso para que pudiera ganar experiencia sin presión mediática. Santiago ganó todas por nocaut, pero ahora había arte en su violencia, belleza en su brutalidad. Un día, mientras trabajaban en combinaciones, Canelo detuvo el entrenamiento. Quiero que conozcas a alguien, dijo. Llevó a Santiago a una oficina donde esperaba un hombre en silla de ruedas. Santiago lo reconoció inmediatamente. Era James Thompson, el oponente contra el que Canelo se había estado preparando cuando su padre fue lesionado. Escuché tu historia, dijo Thompson con acento británico. Y quiero que sepas algo. Yo fui quien insistió en sparrings más duros para Canelo. Yo fui quien pidió que buscaran peleadores agresivos, que los dejaran venir. Con todo, si alguien tiene culpa en lo que le pasó a tu padre, soy yo, no Canelo. Thompson explicó cómo el boxeo de alto nivel era un negocio despiadado donde los sparrings a menudo eran tratados como carne de cañón. Tu padre fue una víctima del sistema, no de Canelo. Y Canelo ha hecho más por cambiar ese sistema que cualquier otro campeón, precisamente por lo que pasó con tu padre. Era verdad. Santiago descubrió que Canelo había establecido un fondo de seguro para sparrings, había presionado por mejores regulaciones, había creado programas para boxeadores retirados por lesión. El accidente de Miguel Vargas había sido un catalizador para reformas que habían protegido a cientos de otros boxeadores. Un mes antes de que terminara el período de 3 meses, Canelo llevó a Santiago de vuelta a México, pero no a un gimnasio o a una arena. Lo llevó a Tepito, al cuarto de azotea donde vivía la familia Vargas. Santiago no había avisado que venían cuando Rosa abrió la puerta y vio a su hijo junto a Canelo. Casi se desmaya. Miguel, sentado en su silla habitual, se levantó tambaleante, sus ojos moviéndose entre su hijo y el campeón con incredulidad. Papá, dijo Santiago, necesitamos hablar. Todos necesitamos hablar. Lo que siguió fue una conversación de 3 horas que desenterró 12 años de dolor, resentimiento y malentendidos. Miguel inicialmente estaba furioso, acusando a Santiago de traición. Pero cuando Canelo habló, cuando mostró los documentos de todos los intentos de ayuda, cuando explicó los pagos anónimos, cuando reveló que había guardado los guantes de ese sparring, no como trofeo sino como recordatorio de su responsabilidad, algo se rompió en Miguel. Yo no sabía, murmuró Miguel, mirando sus manos deformes. Pensé, necesitaba a alguien a quien culpar. Necesitaba que no fuera mi culpa. No fue tu culpa, dijo Canelo firmemente. Fue un accidente, terrible, accidente que ninguno de los dos buscó. Pero lo que pasó después, el orgullo que no te dejó aceptar ayuda, eso sí fue una decisión. Y esa decisión lastimó a tu familia más que mis golpes. Era brutal pero necesario. Miguel lloró, realmente lloró. No de autocompasión, sino de reconocimiento. Había desperdiciado 12 años culpando a otros por una tragedia que él había empeorado con su orgullo en las gemelas. Ahora universitarias, gracias a las becas anónimas, abrazaron a Canelo con lágrimas en los ojos. Gracias, susurraron. Gracias por no abandonarnos. Rosa preparó la mejor cena que pudo con lo que tenían. Mientras comían juntos en la pequeña mesa tambaleante, Canelo hizo una propuesta.
El periodo de 3 meses casi termina. Santiago puede elegir. Podemos tener esa pelea que quería, públicamente, con toda la atención mediática. O puede debutar como profesional bajo mi promoción, con mi equipo, con todo mi apoyo. No como caridad, sino porque tiene el talento para ser campeón. Todos los ojos se volvieron hacia Santiago. El joven que había entrado a esa conferencia de prensa buscando venganza ya no existía. En su lugar había un hombre que entendía que el boxeo, como la vida, era más complejo que héroes y villanos. Quiero la pelea, dijo Santiago. Y sintió a su familia tensarse. Pero no por venganza. Quiero una exhibición para mostrar lo que he aprendido. Para cerrar este capítulo públicamente. Y luego quiero ser profesional, pero con una condición: mi padre será parte del equipo de entrenadores. Miguel protestó. Inmediatamente: no puedo entrenar con estas manos. No necesitas manos para enseñar estrategia, papá, interrumpió Santiago. Necesitas conocimiento, y eso nunca lo perdiste. Canelo sonrió. Es un trato. La exhibición se realizó un mes después, en la Arena Ciudad de México. 20,000 personas vinieron a ver el desenlace de la historia que había cautivado al país. Santiago entró al ring ya no como el fantasma, sino con su nombre real. Ya no con equipo improvisado, sino con el mejor que el dinero podía comprar. Ya no solo, sino con su familia completa, en su esquina, incluyendo a su padre en silla de ruedas, dando instrucciones. En la pelea fue hermosa. No fue una guerra, sino una danza, una conversación entre dos boxeadores que se respetaban mutuamente. Canelo claramente se contuvo, pero Santiago mostró destellos de brillantez que hicieron que la multitud se pusiera de pie. En el tercer round, Santiago conectó una combinación que Canelo no vio venir, tambaleándolo genuinamente por un segundo. Canelo sonrió y asintió con aprobación cuando sonó la campana final después de 6 rounds. Ambos boxeadores se abrazaron en el centro del ring. No hubo ganador oficial, era una exhibición, pero todos sabían que ambos habían ganado algo más valioso que una victoria. Canelo tomó el micrófono. Hace 12 años, un accidente cambió 2 vidas. Hoy, esas 2 vidas se unen para cambiar muchas M's. Les presento a Santiago Vargas, el nuevo prospecto de Canelo Promotions, y a su entrenador principal, Miguel "El Martillo" Vargas. La arena estalló. Miguel, empujado al ring en su silla de ruedas, levantó las manos deformes en victoria mientras lágrimas corrían por su rostro. La familia se abrazó en el centro del ring mientras 20,000 personas aplaudían de pie. En Santiago tomó el micrófono en vain buscando venganza y encontré algo mejor y en redención. Vine a destruir y aprendí a construir. Gracias, Canelo, no solo por esta oportunidad, sino por enseñarme que el verdadero valor no está en derribar a otros, sino en tener la grandeza de levantarlos. 3 años después, Santiago Vargas ganó su primer título mundial. En su esquina estaba su padre, ahora reconocido como uno de los mejores estrategas del boxeo a pesar de sus limitaciones físicas. En primera fila estaban su madre y hermanas, una doctora y una abogada. Y en el ring, levantando su mano en victoria, estaba Canelo Álvarez, su promotor, mentor, y la persona que había transformado su sed de venganza en hambre de grandeza. En la conferencia de prensa posterior, un periodista preguntó a Santiago sobre su viaje desde aquel día en el Zócalo. Santiago lo pensó por un momento, luego respondió: mi historia es prueba de que el odio es una prisión que nosotros mismos construimos. Canelo pudo haberme ignorado, pudo haberme humillado, pudo haberme destruido en el ring. En lugar de eso, me tendió la mano y me mostró que el verdadero poder no está en la capacidad de lastimar, sino en la decisión de sanar. Cada que gane, cada victoria que logre, será un testimonio de que la compasión es más fuerte que la venganza. Miguel, sentado junto a su hijo, añadió con voz emocionada: perdí mis manos, pero gané algo más valioso, a la comprensión de que nuestras peores tragedias pueden convertirse en nuestras mayores bendiciones, si tenemos la humildad de aceptar ayuda y la valentía de perdonar. La historia del joven que retó a Canelo por venganza y terminó convirtiéndose en campeón mundial se volvió legendaria en México, no por el drama del desafío inicial, sino por la lección que enseñaban que el perdón es más poderoso que el rencor, que la mano extendida es más fuerte que el puño cerrado, y que a veces nuestros enemigos imaginarios son en realidad los ángeles disfrazados que necesitamos para salvarnos de nosotros mismos. Pero la vida, como Santiago había aprendido, nunca sigue un guión perfecto. 6 meses después de ganar su título mundial, mientras entrenaba para su primera defensa, recibió una llamada que lo helaría hasta los huesos. Miguel había colapsado durante una sesión de entrenamiento. El años de alcohol y depresión habían dañado su corazón más de lo que nadie sabía en el hospital. Mientras Miguel luchaba por su vida conectado a máquina, Santiago se sentó en la sala de espera con las mismas sillas de plástico donde 12 años antes su padre había recibido la noticia sobre sus manos. La ironía era cruel. Canelo llegó en cuanto se enteró, cancelando una conferencia de prensa importante. La historia se repite, murmuró Santiago mirando sus propias manos, intactas pero temblorosas.
No, respondió Canelo firmemente. La historia solo se repite si dejamos que se repita. Tu padre es fuerte. Y ahora tiene razones para vivir que antes no tenía. Durante 3 días Miguel estuvo entre la vida y la muerte. Los doctores hablaban de daño cardíaco severo, de años de negligencia personal que ahora cobraban factura. Santiago no se movió del hospital, durmiendo en la sala de espera, comiendo solo cuando Rosa lo obligaba en el tercer día. Mientras Santiago dormitaba en la silla incómoda, sintió una mano en su hombro. Era Sofía, una de las gemelas, ahora médica residente en ese mismo hospital. Despertó, dijo con lágrimas en los ojos, y pregunta por ti. Miguel estaba débil, con tubos por todas partes, pero sus ojos estaban claros por primera vez en años. Cuando vio a Santiago intentó sonreír. Campeón, susurró con dificultad. Mi campeón, papá. No hables, descansa. No, Miguel insistió. Necesito decirte algo. Todos estos años, desperdiciados en odio, en autocompasión. Pero tú encontraste el camino. Eres más fuerte que yo. Siempre lo fuiste. Aprendí del más fuerte, respondió Santiago, tomando la mano deforme de su padre. Aprendí de ti, papá. Tu dolor me enseñó a pelear. Tu sufrimiento me enseñó a sobrevivir. Y tu ejemplo, incluso roto, me enseñó a nunca rendirme. Miguel lloró, y por primera vez en 12 años, no eran lágrimas de dolor o rabia, sino de algo parecido a la paz. La recuperación de Miguel fue larga y difícil. Necesitaba una cirugía de bypass coronario que costaría una fortuna. Sin dudarlo, Santiago puso su bolsa de la próxima pelea como garantía. Canelo cubrió el resto sin que se lo pidieran. Es una inversión, dijo cuando Santiago intentó protestar. Miguel Vargas tiene conocimiento que no se puede comprar, y ahora que finalmente está listo para compartirlo, sería un crimen dejarlo morir. Durante la recuperación de Miguel, algo extraordinario sucedió. Otros boxeadores comenzaron a visitarlo, no por lástima, sino por consejo. Su análisis técnico, afilado por años de obsesivamente estudiar peleas desde su silla, era brillante. Podía ver patrones y debilidades que otros entrenadores pasaban por alto en un día. Mientras Miguel todavía estaba en rehabilitación cardíaca, llegó un visitante inesperado, Dmitry Bivol, el campeón ruso que había derrotado a Canelo años atrás. Venía con una propuesta sorprendente. Señor Vargas, dijo en español cuidadoso, he visto su trabajo con su hijo, he estudiado sus estrategias. Quiero que sea parte de mi equipo. Para mi próxima pelea. En la sala quedó en silencio. Miguel miró a Canelo, esperando ver resentimiento o traición. En cambio, Canelo sonrió. Es una gran oportunidad, Miguel. Deberías tomarla. Pero un trabajo para ti y para tu empresa. Trabajas para el boxeo, corrigió Canelo. Y el boxeo necesita mentes como la tuya, sin importar en qué esquina estén. Miguel aceptó, y durante los siguientes meses, mientras se recuperaba, trabajó como asesor estratégico para varios boxeadores de élite. Su reputación creció. El hombre que había sido destruido en el ring renació como uno de los estrategas más respetados del deporte. Santiago, mientras tanto, enfrentaba sus propios desafíos. Su primera defensa del título sería contra Jermall Charlo, un pegador estadounidense que había estado provocándolo en redes sociales, burlándose de su historia, llamándolo el proyecto de caridad de Canelo. No digest QT provoke, aconsejó Canelo durante el entrenamiento. Eso es exactamente lo que quiere. Que pelees con emoción, no con inteligencia. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Durante la conferencia de prensa, Charlo fue despiadado. Tu papá era un don nadie que no sabía cuando estaba vencido, dijo Charlo con malicia. Y tú eres igual. La diferencia es que yo terminaré el trabajo que Canelo empezó. Santiago sintió la vieja rabia surgir, el fuego que había alimentado durante años. Por un momento, estuvo a punto de saltar sobre la mesa y atacar a Charlo. Pero entonces vio a su padre en la primera fila. Miguel levantó sus manos deformes y las cerró lentamente. Luego las abrió. Luego señaló su cabeza. El mensaje era claro: encierra los puños en el ring, no aquí. USA, la cabeza. Santiago respiró profundo y sonrió. Hablas mucho para alguien que nunca ha enfrentado adversidad real. Yo nací en ella, me formé en ella. Tú adoptaste la dureza, yo la viví. Nos vemos en el ring. La pelea fue brutal. Charlo era todo lo que prometía ser: fuerte, rápido, despiadado. En el cuarto round, conectó un gancho que mandó a Santiago a la lona por primera vez en su carrera profesional. La arena enmudeció. En la esquina, Miguel, todavía débil por su cirugía, se levantó de su silla. Levántate, hijo. Grita. Levántate como yo no pude. Muéstrales que los Vargas no se quedan abajo. Santiago se levantó al conteo de 8. Estaba herido, sangrando de una ceja abierta, pero sus ojos ardían con determinación. No la rabia ciega de antes, sino algo más puro, voluntad inquebrantable. Los siguientes rounds fueron una guerra de desgaste.
Charlo lanzaba bombas, Santiago las esquivaba por milímetros y respondía con combinaciones quirúrgicas. Era el estilo que Canelo le había enseñado, en defensa responsable contra ataques, precisus economía de movimiento, en el 10º round. Con ambos peleadores exhaustos, Santiago vio la apertura. Charlo, frustrado por no poder noquearlo, comenzó a sobreextenderse en sus golpes. Santiago esperó, midió y cuando Charlo lanzó un derechazo amplio, Santiago se agachó y conectó un uppercut perfecto seguido de un gancho de izquierda en Charlo. Cayó como un árbol talado. No se levantó, la arena explotó. Santiago cayó de rodillas, no en celebración sino en agotamiento emocional. Había defendido su título, pero más importante, había probado que no era el proyecto de caridad de Nerit. Era un campeón por derecho propio. En la entrevista post-pelea, con su rostro hinchado y sangrando pero sonriendo, Santiago dijo: esta victoria es para todos los que han sido subestimados, para todos los que han sido llamados proyectos de caridad, para todos los que han tenido que levantarse cuando el mundo esperaba que se quedaran abajo. La victoria catapultó a Santiago al estrellato internacional. Ofertas de millones comenzaron a llegar. Hollywood quería hacer una película sobre su vida. Nike ofreció un contrato de patrocinio, pero Santiago, aconsejado por Canelo y su familia, fue cuidadoso. Aceptó solo los tratos que le permitirían retribuir a su comunidad con sus ganancias. Estableció la Fundación Esperanza Vargas, dedicada a proporcionar entrenamiento gratuito de boxeo a niños de Tepito y otros barrios marginales. Miguel, ahora recuperado completamente, era el director técnico. Rosa administraba las operaciones diarias. Las gemelas proporcionaban cuidado médico gratuito a los jóvenes boxeadores en un día. Mientras Santiago entrenaba en el nuevo gimnasio de la fundación, entró un niño que le recordó dolorosamente a sí mismo, flaco, hambriento, con esa mirada de desesperación contenida. El niño Luis tenía 13 años y acababa de perder a su madre. Quiero aprender a pelear, dijo Luis, con voz temblorosa. Quiero ser fuerte. Santiago se arrodilló frente a él. ¿Para qué quieres ser fuerte? Para que nadie pueda lastimarme de nuevo. Santiago reconoció ese dolor, esa necesidad de convertir el sufrimiento en poder. Te enseñaré a pelear, dijo, pero más importante, te enseñaré cuándo no pelear. Porque la verdadera fuerza no está en los puños, sino aquí. Tocó el pecho del niño. Sobre el corazón a Luis se convirtió en el primer estudiante oficial de Santiago como entrenador. Verlo crecer, no solo como boxeador, sino como persona, le dio a Santiago una satisfacción que ningún cinturón podría igualar. 2 años después, Santiago enfrentaría la pelea más importante de su vida, a la revancha que Canelo había estado posponiendo contra Dimitri Bivol. Había Anguirou. Miguel Vargas estaba en la esquina de Bivol como estratega principal. Los medios se volvieron locos. Padre e hijo en esquinas opuestas. El estudiante de Canelo contra el hombre que lo había derrotado, con el padre del estudiante ayudando al enemigo. Era un drama que Hollywood no podría haber escrito mejor. En la cena familiar antes de la pelea, la tensión era palpable. No es personal, dijo Miguel. Es profesional. Bivol me contrató por mi conocimiento. Lo sé, papá. Y está bien. De hecho, ¿es perfecto? Sí. Porque cuando gane, habré vencido no solo a Bivol, sino también a la mejor estrategia que mi padre puede crear. Será la validación definitiva. Miguel sonrió con orgullo. Esa es la actitud correcta. Pero no te lo haré fácil. No esperaría menos. En la noche de la pelea, el MGM Grand de Las Vegas estaba electrificado. Era el evento del año en Canelo en una esquina como entrenador principal de Santiago. Miguel en la otra, con Bivol. Las cámaras no sabían dónde enfocar. El drama humano era tan compelling como la acción en el ring. La pelea fue una clase magistral de boxeo técnico. Bivol, siguiendo el plan de Miguel, presionaba constantemente, usando su jab como un pistón, manteniendo a Santiago a distancia. Santiago, siguiendo la estrategia de Canelo, trabajaba el cuerpo intentando ralentizar las piernas de Bivol. Entre rounds, ambas esquinas eran estudios en contraste. Canelo, calmado, dando instrucciones precisas. Miguel animado, gesticulando con sus manos deformes, sus ojos brillando con la pasión que había creído perdida para siempre. En el 7º round, Santiago estaba perdiendo en las tarjetas. Bivol había sido casi perfecto, ejecutando el plan de Miguel impecablemente. Durante el descanso, Canelo se acercó a Santiago. Tu padre te conoce mejor que nadie, dijo. Está anticipando todo lo que haces porque te entrenó desde niño. Así que deja de ser el peleador que él espera. Sé el peleador que nunca has sido. Santiago entendió. En el 8º round, cambió completamente su estilo. En lugar de presionar como siempre hacía, se volvió contragolpeador. En lugar de buscar el knockout, boxeó, se movió, frustró. Era tan poco característico que hasta Miguel se veía confundido en la esquina de Bivol. La confusión duró solo 2 rounds. Miguel ajustó, Bivol se adaptó,
pero el momentum había cambiado. La pelea se convirtió en un ajedrez a alta velocidad, con padre e hijo tratando de superarse mutuamente en estrategia a través de sus peleadores en el round final. Con la pelea completamente cerrada en las tarjetas, ambos peleadores sabían que quien ganara el round, ganaría la pelea. Fue entonces cuando sucedió algo hermoso, en tanto Santiago como Bivol abandonaron los planes y simplemente pelearon. 3 minutos de violencia pura y arte. Dos guerreros dándolo todo cuando sonó la campana final. Nadie sabía quién había ganado. Santiago y Bivol se abrazaron con respeto genuino. En las esquinas, Canelo y Miguel se miraron a través del ring y asintieron con reconocimiento mutuo. El anunciador tomó el micrófono por decisión dividida. Y nuevo campeón mundial. Santiago el Redentor Vargas, el MGM explotó. Santiago cayó de rodillas llorando abiertamente. Pero su primera acción no fue celebrar con Canelo sino correr hacia la esquina de Bivol donde su padre estaba. «Lo hicimos, papá», gritó, abrazando a Miguel. Juntos, incluso en esquinas opuestas. Miguel lloraba también, abrazando a su hijo con sus manos deformes. «Mi campeón», repetía, «mi campeón». En ese momento, bajo las luces cegadoras de Las Vegas, el círculo finalmente se cerró. El padre que había sido destruido por el boxeo y el hijo que había sido salvado por él se fundieron en un abrazo que sanó 12 años de dolor en un instante. Canelo observaba desde su esquina con una sonrisa serena. Había cumplido su promesa, transformó la venganza en redención, el odio en grandeza. La mano que había extendido aquel día en el Zócalo no solo había salvado a una familia, había demostrado que a veces los enemigos más grandes son los maestros disfrazados que necesitamos. Y así, la historia del joven que retó a Canelo por venganza se convirtió en leyenda, no por la confrontación, sino por la reconciliación, porque en el boxeo, como en la vida, las victorias más grandes no se ganan con los puños, sino con el corazón abierto y la mano extendida. El fin.